bienvenidos a esta emisión de reseñas en el marco de un acontecimiento mundial que está estremeciendo las economías del mundo. Saludos jóvenes, acompañado hoy de Rudy González y Adelaida Martínez. ¿Cómo anda todo? ¿Qué te digo? Yo soy un hombre dichoso. La semana pasada Adelaida no vino y me invitaron al programa. Esta semana Iván Gatón tenía muchos compromisos y me invitaron otra vez. A lo mejor Ramón Elías no viene la semana que viene y me ponen a dirigir el programa. Yo tengo mis oraciones y mis velas prendidas. La situación está, mira, patas arriba. Sí. Porque situaciones como esta mueven al mundo, lo vamos a analizar en contexto, mueven al mundo, levantan muchas tensiones y uno sabe dónde comienza, pero no dónde va a terminar este tipo de situaciones. Sí. Y República Dominicana, como un país en vías de desarrollo, tiene mucha dependencia de todo lo que ocurre en el concierto internacional, en el concierto mundial. Y esto de lo que estamos hablando es una situación de grandes ligas. Sí. Esto no es un problema en la frontera entre Venezuela y Colombia. No. Esto es un problema a nivel mundial. Sí, sí. Eso lo vamos a analizar con calma, pero viene, viene con muchas tensiones. Aprovecho para saludar a los televidentes de reseña, pedirles disculpas por mi ausencia de 2 semanas, compromisos vete otra vez para usted de este equipo, compromisos ineludibles, como dice mi querido profesor Domingo Jiménez, me tuvieron que hacer ausentarme por 2 semanas, pero aquí estamos con reseñas, Rafael. En el plano internacional esa noticia es muy impactante, sí, pero en el plano local se han producido otras. Noticias importantes. Así es que vamos a ver el resumen que nos tiene Adelaida Martínez respecto a lo que ocurrió en el plano local y también en el internacional. Así es que adelante con el resumen. El presidente Luis Abinader dejó iniciada en Dajabón la construcción de la primera etapa de la verja fronteriza inteligente, la que aseguró beneficiará a la República Dominicana y también a Haití, porque permitirá regular los flujos transfronterizos, comerciales, migratorios, enfrentar el contrabando, el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad en la región. Y en otra información, el juez del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo, ratificó el lunes la medida de coerción a los implicados en el presunto entramado de corrupción Pulpo, quienes fueron apresados en noviembre del año 2020 durante la ejecución de la operación denominada Antipulpo. Y en el plano sanitario, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que debido a que la población no está acudiendo a inocularse, es que hay vacunas que se están venciendo, por lo que están en contacto con otros países a los fines de que no se pierdan y donarlas a quienes las necesiten. Y la Junta Central Electoral saludó la medida de coerción de 12 meses de prisión preventiva que impuso el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago a un ciudadano haitiano arrestado en el momento en que trató de obtener una cédula de identidad a nombre de un ciudadano dominicano utilizando un documento falso. Sigue la tensión en el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el lunes a su ejército entrar en los territorios separatistas en el este de Ucrania, tras haber reconocido su independencia, desafiando las amenazas de sanciones de Occidente en una jugada que puede desatar una guerra con Kiev. A propósito de Ucrania, el presidente de Estados Unidos a inicios de semana, Joe Biden, anunció sanciones a Rusia y la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, en respuesta al comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Uniéndose a las medidas adoptadas por los aliados de la Unión Europea, Biden informó en un discurso en la Casa Blanca del primer tramo de sanciones para imponer costos a Rusia y responder a sus acciones. Tal y como se vaticinó justo la madrugada del jueves 24 de febrero, tropas rusas comenzaron a bombardear a Ucrania, dejando hasta el momento un saldo de 57 ucranianos muertos y otros 169 heridos durante el primer día de ataque ruso contra Ucrania. La información la suministró el Ministerio de Salud del país. Mientras tanto, la población ucraniana busca refugiarse y enviar a sus familiares a lugares seguros.
Los líderes mundiales condenaron la invasión rusa de Ucrania, a la que describieron como un acto brutal, y rápidamente impusieron fuertes sanciones a la economía rusa, al círculo cercano del presidente Vladimir Putin y a muchos de los oligarcas del país. Y en esa misma línea, pero en el ámbito local, el presidente de la República, Luis Abinader, convocó de emergencia al Gabinete Económico para tomar las medidas sobre la situación del precio del petróleo y las posibles consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania. Hasta aquí las principales informaciones de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. La ofensiva de tropas rusas sobre el territorio de Ucrania parecía ser un conflicto de fronteras, un conflicto de vecinos, un conflicto de padre e hijo o de familia, pero no es así. Tiene una implicación internacional, mundial, de grandes ligas. El hecho de que las fuerzas del Kremlin, de Moscú, de Rusia, hayan decidido ya ocupar Ucrania, primero con la idea, con el pretexto, con la indicación de que era para proteger los grupos separatistas allá en el Donbas, la parte sureste de Ucrania, parecía, bueno, vamos a ayudar a esta gente que quiere separarse del gobierno de Ucrania, que está en forma rebelde de acuerdo a la visión rusa, y tenía hasta cierto sentido, pero ya es una ocupación masiva, incluso contra la capital, contra Kiev, y la parte norte, donde está Chernobyl y donde están zonas importantes del desarrollo, de lo que representa el desarrollo de Ucrania, uno de los países de la ex Unión Soviética más prósperos, más estables, más productivos, económicamente bien fundados. Entonces, ya la cosa es de grandes ligas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este conflicto? El profesor Gatón nos explicaba la semana pasada, tú recuerdas, Rafael, tú recuerdas, Adelaida, que en eso es que debemos enfocarnos, don Rudy. Sí, pero él explicaba la parte histórica, el porqué de esa... Tremenda entrevista. El porqué de esa situación geográfica, geopolítica, de lo que es la ex Unión Soviética, de lo que es Europa, la conformación de la Europa como un bloque, y de Rusia encajonada entre Europa y Asia en una situación bastante difícil. Es la octava economía del mundo, pero no ha llegado a las posiciones que han ocupado sus pares europeos en esa zona. Entonces, es una situación de realidad. Putin está atrapado en eso, pero realmente ha surgido en los últimos años y se ha fortalecido como un líder mundial. Olvídense, lo que usted quiera o no quiera, usted puede ser pro-izquierdista, pro-Putin o no lo es, pero el hombre se ha conformado con una persona que hay que tomar en cuenta en las decisiones de carácter mundial, las decisiones económicas, las decisiones políticas, en las decisiones geopolíticas de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Con una situación en Estados Unidos enfrentado con China y ellos en el medio en una guerra económica. O sea, hay muchos componentes de esta situación. Ahora, el componente de la guerra viene a poner todo patas arriba, porque la guerra tiene efectos más allá de lo que es una guerra comercial o de lo que puede ser una confrontación geopolítica o de vecinos. Es una situación más compleja porque atañe a mucha gente. Ahí está la OTAN, que ha dicho, yo no me meto. Yo no me meto porque legalmente no tendría una razón para meterse, porque Ucrania no pertenece a la OTAN y ellos tienen un mandato claro de ley. Pero cuando hay guerra, las leyes se rompen. Y ojalá que esto no se convierta en una conflagración en toda esta zona. China ha sido muy prudente y ha dado su apoyo, como es lógico, por corrientes ideológicas, por corrientes frente a Occidente, un apoyo a Putin, pero ha mantenido cierta distancia del conflicto, porque China está en otra cosa. China está hoy ya en su desarrollo económico, en su inserción para convertirse en el paso que ellos quieren de ser la primera potencia económica del mundo. Así es. Entonces, ellos no quieren, no están en guerra, no están en ideología, no están en comunismo, ellos no están en eso. Tienen un gobierno centralizado, socialista, a su forma. Pero Putin prácticamente se ve solo y acorralado y por eso busca alianzas. Viene América Latina.
Nicaragua, Cuba, Venezuela, busca sus pares, sus amigos tradicionales. Sus amigos afines a las ideologías. Y los Estados Unidos hacen lo mismo. Los Estados Unidos comienzan a buscar apoyo. En Europa consigue apoyo rápidamente porque forman parte del bloque de los aliados y de la OTAN. En América Latina hay dos formas. Unos que tienen conciencia política. Yo diría un Manuel López Obrador tiene una posición política clara, pero hay unos presidentes en América Latina que yo diría, no voy a decir que son nobles, pero sí son nobles en la política, en lo que es la política internacional, en lo que es la política de la ideología, porque hay que venir de atrás, de lo que fue la lucha ideológica cuando la Guerra Fría, para llegar a los momentos de la guerra económica y de situaciones bélicas como esta. Y ahí vemos entonces las declaraciones de muchos presidentes que vamos a analizar con más calma. Sí, yo vi la entrevista que le hicieron. Que hablé mucho porque quise ponerlo en contexto. No. Eso fue lo que ustedes me dijeron. Excelente, profesor. Mi guión es ese. Excelente, profesor. Yo, al ver ahora en mi cabeza dando para atrás la entrevista que le hicieron ustedes a Iván Gatón, decía él, lo que está pasando en Crimea, es que me fui al 2014 cuando Rusia hizo un referéndum, ¿verdad? Para los que deseaban formar parte de ellos. Ucrania no quiso someterse a ese referéndum. Son muchas cositas que vienen a estallar en lo que está pasando hoy. Pero decía Iván Gatón, experto en temas internacionales, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en estos momentos no había estallado todavía esa invasión. Se está reflejando en los supermercados de República Dominicana. Y es el llamado a los dominicanos a empaparse. No lo vean lejos, no lo vean, eso está allá, aquí no va a pasar nada, como decían con el COVID. Eso está en China, aquí no va a pasar nada. El mundo está interconectado ya. Es penoso y lamentable que en un momento como este, cuando nos estamos recuperando un poquito de una situación de pandemia, que las economías están débiles, se lo decía a Rafael y a Rudy antes de empezar, estalle una situación como esta. Ya el dólar, el peso dominicano se está devaluando. Son una de las consecuencias de una guerra, de una situación como esta. Los combustibles, prepárense, señores. Yo dije ahorita, cuando venía para acá, bueno, hay que llenar el tanque hoy porque esta situación mundial, la inflación que nos ha dejado la pandemia a nivel mundial, esto se va a empeorar si esto no se resuelve. Así es. Eso es lamentable lo que está pasando y que Dios nos agarre confesados. En el mundo hay mucha gente que somos defensores de la paz. Sí. La guerra no trae ningún beneficio en el mundo, ni en un hogar, ni en un país. Yo estaré siempre contra la guerra. Ahora bien, esta que se está dando hasta ahora, concentrada entre Rusia y Ucrania por ahora, que pudiera tomar otros ribetes, como tal como tú decías, Rudy, es un conflicto que tiene sus raíces muy atrás. Y la posición adoptada por los países occidentales es una posición que viene guiada por la tradicional postura de los Estados Unidos en esa región que lidera precisamente los Estados Unidos a través también de la Unión Europea. Pienso que este conflicto va a continuar agravándose. Nosotros tenemos que prepararnos como país porque tal como decíamos la semana pasada con nuestro invitado, ya ese conflicto está provocando situaciones de incrementos de precios. Todas las bolsas de Europa, Estados Unidos se cayeron. El gas subió un 30% en Europa, el gas del cual es productor mayoritario 40% Rusia. Y Rusia tiene un gasoducto por el cual abastece a muchos países de Europa, principalmente a Alemania. El trigo, la soya. Se ve la posición de Alemania ha sido equidistante. Y aunque China
produjo, en el día de hoy salió una declaración del presidente Xi Jinping, produjo unas declaraciones de equidistancia y de llamamiento al diálogo. Yo pienso que la política exterior de Estados Unidos, Rudy y Adelaida, es la política más equivocada que la que estableció el presidente Donald Trump, que fue un presidente de un aborto político de la sociedad norteamericana. Y lo digo porque el presidente Trump manejó mejor al presidente de Corea, Corea del Norte, y con Putin se llevó bien. Es con el mismo Xi Jinping. Ahora, ¿con quién? En su momento. No, y con quién él no tenía, acuérdate la guerra de los aranceles con China. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los intereses geoestratégicos y de hegemónico, el enemigo no es Rusia, el enemigo es China. No lo provocó. Entonces, ¿sabes qué es lo que está pasando? Como el cuento aquel muy dominicano del toro que no es y el toro que es. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a pasar ahora? Todo ese gas que vende a Europa, que ya le van a bajar las sanciones duras a Rusia, Rusia va a tener un mercado seguro que es China. ¿Y qué es lo que ha hecho esa política exterior de Estados Unidos? Poner a Rusia en brazos de los chinos. Y esa alianza chino-Rusia no es fácil. Ay, santísimo. Primero por el poder militar que tiene Rusia y el poder militar que tiene China. China tiene una de las mayores poblaciones del mundo. La mayor. 1.300, igual que los indios. 1.300 millones de personas y Rusia tiene uno de los territorios más grandes del mundo. Esas dos potencias unidas, más otras que puedan mantener la neutralidad, yo creo que no me gusta la política exterior de Biden, que yo soy prodemócrata, abogué porque él ganara y no que ganara Trump, pero no me gusta ese enfoque. Pero lo veo débil. No me gusta ese enfoque porque... ¿Qué? Tibias. Entonces, eso está generando lo que estamos viendo ahora en República Dominicana, en el resto de América Latina. Incremento de precios en los artículos fundamentales. Ahora subirá el trigo, el maíz, la soya. Rusia y Ucrania producen la mayor cantidad de trigo del mundo. Los dos países en guerra. Y si sube el petróleo, suben los fletes. Y suben los fletes. Totalmente. O sea, es una situación muy delicada. ¿Sí? Pero mira, yo oyéndote en el análisis chino-ruso, tú tienes una razón. Sin embargo, yo creo que quien más tiene que perder en esta situación es la propia Europa, que apenas 70 años después de la Segunda Guerra Mundial se ha podido recomponer individualmente y como bloque para enfrentar las crisis económicas que le plantea el mundo. Yo creo que ahí Europa tiene que jugar un papel muy delicado en esta situación. Sí, Rudy, esa situación que estamos conversando, vamos a ver cómo impacta en la República Dominicana. Así es. Vamos a la pausa y vemos, cuando regresemos, la perspectiva del discurso del presidente este domingo ante la Asamblea Nacional y en el contexto de esa guerra.
comenzamos, señores, su programa Reseñas, analizando el contexto actual del mundo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y cómo nos impacta a nosotros de manera directa, sobre todo en el plano económico. Esa es la parte que viene ahora, decía Rafael. Señores, nos va a tocar, el gobierno va a tener que meterse a fondo, analizar este contexto en el que todavía la economía está débil, que se está recuperando, que no se ha recuperado del todo, y ahora con esta situación, otra moñita a la difícil situación del pastel que nos trajo la pandemia del COVID-19. A nivel local, decía el mismo Iván Gatón cuando estuvo aquí en Reseñas la semana pasada, cómo ya nos estaba afectando esta situación que ahora ha estallado, Rafael, Rudy. Mira, yo creo que no podemos verlo siquiera en el contexto de República Dominicana. Europa apenas se está recuperando también de la situación de la pandemia y está tratando de reorganizar sus economías. Y ha habido en Europa cambios importantes en el liderazgo europeo. Ha surgido un Emmanuel Macron que vino como de ser el popi, por así decirlo, de los muchachos, de los presidentes de Europa. Valga los dominicanismos. Como que, sí, como el muchacho joven, como que estaba alejado y surgió como el gran mediador. Inició una serie de consultas, tanto con Estados Unidos como con Rusia, buscando una posible cumbre que no llegó, una posible cumbre que estaba para reunirse este 24 de febrero en una cumbre de cancilleres inicialmente de Rusia y Estados Unidos, con la presencia de otros cancilleres europeos para tratar de preparar un encuentro entre Biden y Putin. No se logró porque la guerra precipitó esas situaciones y dejó eso de lado. Pero quiero decir con esto que hay las posiciones de Alemania, que es una posición bastante conservadora, aunque ha hecho pronunciamientos en favor de Occidente y en contra de la invasión o de la escalada de Rusia sobre Ucrania, ha sido bastante prudente. Y son los que están más cerca, incluso geográficamente, de esa zona del conflicto, más cerca de Rusia, y en cierto modo geopolíticamente más cerca ahí de Ucrania. Pero esta situación impacta mucho sobre una Europa que quiere recuperarse en medio de lo que tú decías, Rafael, en medio de la guerra económica chino-norteamericana. Europa está como el jamón del sándwich, por así decirlo. Tienen o se recuperan o se recuperan. Sí. Entonces, individualmente lo están haciendo, pero la Unión Europea quedó bastante golpeada con el tema de la pandemia y además de eso, la salida, que hay que verlo dentro de ese contexto, de Inglaterra, dentro de ese concierto de naciones, le dio un bajón al poder que llevaba la Unión Europea como ente económico. Sí. Y hay que verlo dentro de ese contexto. Eso nos afecta directamente a nosotros. Nosotros veremos qué efecto tendrá en República Dominicana y en América Latina, donde Europa tiene una presencia importante, por la presencia chino, rusa y norteamericana es más importante individualmente entre sí que los demás países europeos. Si ustedes se fijan en las declaraciones de Xi Jinping, las más recientes. Sí, esta semana. El presidente chino apela al diálogo, a la negociación, porque China, señores, está jugando su ajedrez. Claro. China está jugando su ajedrez y los chinos son muy inteligentes. Claro. Y bajo el liderazgo de Xi Jinping han sido bastante astutos. Fíjate que la guerra con los aranceles en el gobierno de Donald Trump fue una guerra que Donald Trump le declaró inmediatamente y China supo manejarse y supo llevar diplomáticamente, porque esto es un asunto más primero del lenguaje diplomático y de la diplomacia. Que es importantísimo, sobre todo en estos casos, señor. Así es. Pero España, por ejemplo, que para la Segunda Guerra Mundial no asumió un papel beligerante en la Segunda ni en la Primera Guerra Mundial, España hoy está también con una posición que, aunque condena la posición rusa, España tiene 13 gasificadoras que podrían suplir el gas que necesita Europa en un contexto de sanciones
que la Unión Europea y Estados Unidos le apliquen a Rusia como proveedor del principal del gas en Europa y en otras partes de Asia también. Entonces, España, si se maneja con inteligencia, pudiera beneficiarse de esta situación. Por eso los españoles, el presidente del gobierno español, ha sido también, que aunque lo ha condenado, la mayoría de los países del mundo han condenado la intervención, ha sido muy cauto en ese sentido. Por eso yo digo, la posición de los países que no son tan determinantes en la guerra tiene que ser de diplomacia. República Dominicana, por ejemplo, en otros conflictos ha fijado posiciones muy diplomáticas en los últimos años. Diplomáticas porque nosotros lo que hacemos es asumir posiciones de negociación, de consenso, de búsqueda de la paz. Yo creo que... Midiendo los intereses con cuidado. Sí. Y ha dicho Rafael, perdona que te interrumpa ahí, a propósito de eso que dices, el presidente de Ucrania ha dicho que lo han dejado solo. Que lo han dejado solo, que él no quiere apoyo moral solamente, sino apoyo directo, que se ponga de manifiesto. Así es. Porque ya, señores, pasan de 65 los muertos en Ucrania. 100 y pico iban. Ya van 100 y pico. Este viernes iban 100 y pico. Y los heridos ni se diga. Duele ver cómo padres despiden a sus niños en los trenes, en los autobuses allá en Ucrania. Eso es la guerra. Y por eso uno no quería que esto se desatara. Prosiga. Mira, el presidente Zelensky está en una situación muy difícil y muy compleja. Él, si bien es cierto que él desafió en un momento el poderío real de Rusia sobre Ucrania, porque hay que verlo dentro de un contexto, no solamente los tanques y la cantidad de hombres, es la influencia que tiene Moscú sobre Ucrania. ¿Por qué razón? La gran proporción de gente que vive en Ucrania, que vive en Crimea, que vive en toda esa parte, son rusos o descendientes de rusos. Tienen una visión más hacia Rusia que hacia la otra parte de Europa. Está dividida. Y entonces, él se jugó una carta sobre la base del apoyo que recibiría de Occidente. Y Occidente dijo, bueno, nosotros no nos metemos. Nosotros vamos a forzar y a presionar, porque no podemos mandarle guardias allá, porque eso sí va a ser... A eso se refiere esas declaraciones que acaba de mencionar Adelaida, él dijo de él quejándose porque lo han dejado solo. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? Nadie. Pero es a raíz de conversaciones telefónicas que tuvo el presidente Zelensky con posibles aliados ¿Es lo que digo? Que lo apoyan a él. Pero ¿cuál era la pregunta que él le hacía? ¿Ucrania va a estar en la OTAN? Entonces, él dice que sintió a los otros presidentes que no querían meterse, que tenían miedo. Así mismo lo dice, lo que lo lleva a él a decir, me han dejado solo. Exactamente. ¿Por qué él quiere ser miembro de la OTAN? Bueno, porque si este conflicto ya no fuera un conflicto con Ucrania. No, lo que la OTAN tenía que intervenir. La OTAN Putin no quiere que Ucrania esté en la OTAN. Exacto, y eso tiene su origen, yo lo decía en el programa pasado, en una convicción y una lógica que se ha estructurado en la historia de Rusia. Desde el año 13, cuando el nieto de Genghis Khan invadió, Bentu Khan invadió a Rusia y mantuvo la invasión por 2 siglos y medio sobre Rusia, lo que hizo que durante todo ese tiempo los rusos se crearan una animadversión contra los invasores. Y entonces, bajo esa lógica contra las invasiones y que las fronteras rusas eran peligrosas para la supervivencia de los rusos como Estado independiente, entonces se crea esa situación y a eso es que apela Putin y por eso tiene una gran mayoría de la población rusa apoyándolo a él,
porque no solo fueron los rusos, fue Napoleón, fue Alemania. Entonces Rusia ha tenido en su historia que pelear con invasores y el peligro de que Ucrania pase a ser miembros de la OTAN. Exacto. Es lo que pone nervioso a los rusos y a Putin, que es su líder. Claro, los rusos en la repartición de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, que puso fin definitivamente a la Segunda Guerra Mundial, los rusos toman toda la parte de Occidente, de Oriente y dicen, no, esta parte son mis aliados, y forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para no tener ninguna frontera beligerante. Así es. Y eso es una explicación geopolítica muy clara. La liberación de Polonia es que rompe e inicia toda la separación, toda la separación ya definitivamente de los países aliados de la URSS, y entonces cada uno comienza a buscar su independencia y ellos tienen que soltarlo y generan una frontera que ellos, como tú dices, no querían ni necesitaban. Definitivamente esa es una situación geopolítica que los rusos fueron perdiendo poco a poco, y esas naciones que conformaron parte de la URSS en 30 años, después que cayó el muro de Berlín, que era la división ideal, solamente por visión, esa división, esa unificación que tenían ellos, provocó definitivamente que cada uno comenzara a buscar su propio destino y dejaran a la URSS con las nuevas fronteras que ellos no querían tener. Así de gente beligerante. En el teatro de la guerra, lo primero que han hecho los soldados rusos es apropiarse de la planta de Chernobyl. Así es. Que es una planta que tuvo un incidente, que provocó un incidente de escape con ingredientes nucleares, y era peligroso. Está al norte de la capital de Kiev. Sí, casi en la frontera. Casi en la frontera, y por esa frontera de Bielorrusia fue que bajó el ejército por el norte de Rusia, ocupó la planta de Chernobyl, y también bajaron por el este, por acá, y por el sur, por Crimea. O sea, hubo tres incursiones al mismo tiempo. La parte de Odessa, que da parte al mar. Exacto. Entonces, ha sido muy estratégico y muy bien planificado desde el punto de vista geomilitar lo que ha hecho Rusia. Lo que han hecho los rusos. Para poder mantener en control. Yo pienso, personalmente, que ya con la entrada a Kiev, la capital, los rusos ahora van a propugnar porque renuncie ese presidente, o por lo menos se dé una negociación con Ucrania ocupada, que no es lo mismo que amenazando en la frontera. Que se dice de hecho que Ucrania está dividida y ha estado dividida en cuanto a el referéndum aquel del que hacíamos mención en principio, de 2014, que sometió Rusia. Dicen que la mayoría de la población, la mitad, sí estaba de acuerdo, pero que el presidente no quiso someterse en ese momento. Habría que ver también qué piensa la población. Bueno, yo vi en el contexto actual. En un portal de Ucrania me pude ver cómo una importante líder de la sociedad civil acusaba al presidente Zelensky de ser un mediocre. Qué barbaridad. Y con Zelensky no va a haber ningún tipo de acuerdo. Es bueno escuchar esas voces de los que están ahí viviendo esto. No va a haber ningún tipo de acuerdo. Su posición ya occidental, pro-occidental, ha sido muy radical, muy y ha provocado prácticamente que no haya ninguna posibilidad de negociación con Rusia ni con Putin. Lo que tú decías, hacer un acuerdo con él va a ser, a mi visión, muy difícil y muy complicada. Él tendrá que salir a un exilio territorial, a un exilio fuera del territorio, y quizás conformen partes de focos de zonas que no ocupen, no sé. Pero va a ser muy difícil. Ese gobierno se tambalea y cae. Bueno, en este conflicto bélico mundial que puede regionalizarse en toda Europa, vamos a verlo en el contexto nacional de cara al discurso del presidente este domingo 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa y volvemos.
pasa rápido. Llegamos al bloque final de su programa Reseñas con Rafael Núñez, nuestro querido don Rudy, que ya es parte de esta familia, siempre lo ha sido. Señores, la Constitución establece que cada 27 de febrero el presidente de la Nación rinda cuentas. 27 de febrero es este domingo, ¿verdad? Sí. A veces yo borro, pero es este domingo 27 de febrero. El presidente Luis Abinader está llamado a rendir cuentas. Su segunda rendición de cuentas, sí, en este año. En este año, 6 meses que tiene gobernando, le toca rendir cuentas. ¿Y en qué momento? El contexto de la pandemia y el contexto ahora de una guerra entre Rusia y Ucrania. Las expectativas están ahí, el manejo de la inflación, el tema económico. Señores, ¿cómo vemos todo esto, compañeros? La situación de Ucrania ha obligado al presidente a modificar su discurso. Él lo dijo cuando habló saliendo de la policía el pasado jueves. Él hablaba y decía que todo esto ha cambiado el panorama hacia República Dominicana. Un país que en su presupuesto colocó el petróleo, por ejemplo, a 62,80 el barril, y cuando estalló la guerra subió a 103. Dios mío. O sea, ese margen de diferencia les rompe el alma a cualquier economía, como la dominicana. Totalmente. El presidente, cuando va ante las cámaras conjuntas, ante la reunión de las cámaras conjuntas, el 27 de febrero, tiene 2 obligaciones constitucionales. Una es rendir las cuentas de su gestión del año pasado y otra es plantear al país la visión de ejecución del año en curso. Con un discurso, con una... Entonces los presidentes siempre aprovechan y tienen 1 o 2 temas para hacer anuncios importantes al país. Y eso es lo que resalta el discurso. Por lo otro son cifras, y yo hice, y yo torné, siempre las cosas son buenas. Ningún presidente vaya a decir que metió la pata o que hizo una cosa mal hecha, sino que todas las cosas son buenas. Y el gobierno tiene 2 cosas. El presidente Abinader tiene 2 cosas en este contexto. La primera es la lucha contra la pandemia, que ha logrado vencer. En cierto modo, estamos en una curva descendente, vertiginosa y con bastante control. Usted dirá que sí o no, le gustaron las medidas o no, pero la realidad es esa de acuerdo a las cifras y a las estadísticas. Entonces, ese es un contexto. El segundo contexto es la recuperación de la economía. Mal que bien, usted puede decir que le gusta, que no le gusta, que hay aumento de precios, que hay inflación, y todo eso vamos a verlo en contexto independiente, pero en sentido general la economía se ha ido recuperando. Entonces, esos son 2 ejes centrales del discurso del presidente. La situación de Ucrania, de la guerra, del aumento de los precios del petróleo, de los aumentos del precio de los alimentos, como estábamos hablando, de los fletes, va a provocar un cambio radical en esa visión que tiene el presidente de cara al 2022, y ya lo dijo, el discurso del 27 de febrero, yo estoy seguro de este domingo, que fue modificado en las últimas 72 horas. En cuanto al contexto de hacia dónde va, el presidente dijo que iba a anunciar medidas en ese contexto, en ese discurso. Medidas de austeridad, seguro, medidas de contingencia, seguro, medidas de estrategias de cara a la economía, porque nosotros somos parte del conflicto, directamente del conflicto bélico, ni tenemos otro problema, eso no nos va a afectar ni en la relación con Haití, ni en la relación con Puerto Rico o con Cuba, no nos va a afectar a nosotros, pero sí nos va a afectar en el plano de la economía, del desarrollo y de la recuperación que estamos llevando. Yo creo que el discurso va a ser un discurso diferente en ese sentido al discurso que ya estaba planeado, con mucho tiempo, muy bien estructurado, muy bien organizado. Yo creo que ahí van a haber unos remiendos, sino unos parches nuevos. Estoy de acuerdo contigo, Rudy. Tiene que haber una modificación de sus palabras. Si las tenía hechas, va a tener que modificarla, pienso yo, porque tal como decíamos en el programa anterior, no hay cosa que ocurra en el mundo que no impacte de manera directa o indirecta a nuestras economías, claro, por la interdependencia que hay, claro, entre las economías hoy en el globo. Totalmente. Entonces, ese discurso va, si a mí se me preguntase, bueno, yo lo enfocara sobre la base de ahí, de lo que ocurra en esa guerra y de lo que está ocurriendo en esa guerra. Tiene que ser, Rafael. Porque nosotros tenemos un gran porcentaje de la energía que consumimos que tiene que ver con el petróleo, comenzando.
O sea, el parque energético nuestro está todavía, es muy, el porcentaje de lo que se suple de energía no renovable y no proveniente de combustibles fósiles es todavía mínimo 40 o 50%, no sé. Menos, mucho menos. Bueno, los parques eólicos, los parques que tienen que ver con el sol, fotovoltaico, etcétera, etcétera. Biomasa. Y biomasa. Entonces, eso nos obliga a nosotros, que no producimos petróleo, a tener que comprar ese petróleo a como esté en el mercado internacional. A como lo vendan. A como lo vendan. Y no hay, el gobierno, siempre hay un espacio para hacer algo, pero no es mucho el espacio que tiene un gobierno dominicano, no importa quién esté ahí, para movilidad o hacer cualquier cosa. No hay mucho espacio y es una situación. Entonces, esta situación, señores, se da en un contexto de que todavía no hemos salido de la pandemia, donde el gobierno anunció el otro día que invirtió, y yo creo que se quedó corto, más de 261,000 millones de pesos en el tiempo de la pandemia. Eso fue inversión directa. Directa, que lo que invirtió el sector privado, lo que la gente gastó, si podemos cuantificar lo que fue eso, bueno, eso se va por miles y miles y miles de millones de pesos, lo que el sector privado y más lo del sector público, sumado en estos 2 años de gastos en la pandemia, eso es una suma extraordinaria. Todavía muchos países de Europa, esa zona que está caliente, y en el propio Estados Unidos no se han recuperado. La economía mundial viene en recuperación, ahora va a tener un retroceso mundial. O un estancamiento, por lo menos. O un estancamiento. Se va a reducir. Se esperaba un crecimiento de 3 o 4% mundial y se dice que se va a retroceder un 1 o 2% mundial. Es una pena. Yo, ciertamente, como dice don Rudy, Rafael corrobora, yo también, ese discurso cambia con lo que está pasando ahora. Venía con mucho optimismo, desde mi percepción, ese discurso venía con mucho optimismo por las cosas, el buen manejo que ha tenido el gobierno, sobre todo en el tema de la pandemia, en este año y medio que lleva de gobierno el presidente Luis Abinader. Y buen manejo de la economía. Buen manejo de la economía también. Una recuperación consistente. Ha cumplido cosas como la construcción de la verja perimetral que ya inició en la frontera, también lo del metro que va a llegar a los Alcarrizos. Va a tener que abordar fuertemente el tema de la inflación, de cómo su gabinete económico lo va a manejar. De hecho, dijo que se iba a reunir cuando estalló esta situación entre... Sí, lo convocó entre Rusia y Ucrania. Todos estamos ante esta expectativa de lo que va a decir el presidente el próximo mañana, domingo 27 de febrero, día de nuestra, ¿verdad?, independencia, día también de la bandera dominicana. Está convocado diría yo, a tranquilizarnos, pero no estamos tranquilos con esta situación que se avecina por lo que está pasando entre Rusia y entre Ucrania, sobre todo con el precio de los productos principales, el precio de los combustibles, la devaluación, como decíamos en principio, de nuestra moneda. Nuestras remesas también pueden verse afectadas. Señores, eso es una situación a nivel internacional, y escuchaba el análisis de don Rudy ahorita con la situación de Europa, que todavía mucho más afectada, está ahí mismo, que como bloque se ve afectado. Va a tener que tocar todos esos aspectos y va a tener que reunirse y plasmarlo bien todo lo que va a hacer. Este año y medio ha sido positivo para el gobierno, para Abinader, que se estrena como presidente manejando crisis y que va a tener que seguir manejando crisis. Yo me alegro, excúsenme, no me malinterpreten, déjenme terminar la idea para que no me digan, ¿cómo? Yo me alegro de que se haya producido esta situación en medio del proceso de recuperación de República Dominicana en la parte económica, por lo siguiente. Porque estoy convencido que en ese discurso el presidente va a tener que fijar un plan de austeridad real de la República Dominicana. Porque aquí todos los gobiernos cuando comienzan hablan de austeridad.
de reducir los gastos por aquí, de que los vehículos no circulen los fines de semana, de que se acabó la gasolina, de que los tickets aéreos van a ser de clase económica, una serie de cosas que se van evaporando en el tiempo, en el tiempo inmediato. Sin embargo, yo he dicho muchas veces, he abogado muchas veces, lo he comentado muchas veces, lo he escrito en mis artículos en el Listín Diario, diciendo que no hemos llegado a un punto real de una economía de reducción, de ajustes, de apretarse el cinturón, incluyendo el tema del uso racional de los combustibles. Para los dominicanos es importante nosotros llegar a un punto real de equilibrio de consumo de combustible. Sin embargo, en República Dominicana el gobierno tiene un problema con propiciar una reducción, un constreñimiento, porque es una fuente importante de los impuestos que recibe el gobierno, entonces se convierte... Y el pago de la deuda. Claro, no se convierte en una rueda. Bueno, se dice que va a abordar sobre la ley de hidrocarburos, sí, también este domingo 27. Entonces, yo espero que quizás este sea un momento para que la gente entienda que es necesario el ahorro, que es necesario el constreñimiento, que es necesario suspender el boato si lo tenemos. Bueno, hay otros temas en la agenda local, nacional, que el presidente deberá abordar. Está el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema siempre permanente. Muchas comunidades sienten inseguridad. Ese programa tiene que abarcar mucho más el tema de la seguridad ciudadana, mejorar el tema de los policías, y ya hay un proyecto de manejo estratégico del tema de la seguridad ciudadana con un fideicomiso. Entonces eso se anunció, pero también hay otros desafíos que tiene la gestión del presidente Luis Abinader de impactar a los ciudadanos. Ese mismo tema de la inflación, cómo es que vamos a manejar eso, que yo tampoco veo mucho espacio para el manejo del tema inflacionario. Así es que el tema de cómo reducir un poco, aumentar, perdón, el tema de la inversión en el campo, el sector agropecuario, cómo producir más alimentos, porque ahora habrá... Ahora sí lo necesitamos, mucho mayor consumo, sí. Y debe llegar barato, no debe haber escasez de alimentos en los colmados y supermercados, que pudiera venir ese otro problema. Que no lo tuvimos durante la pandemia, no hubo escasez, hubo alza de precios, pero escasez. Así es. No hubo, sí. Entonces estamos con varios temas que el presidente tendrá que abordar de manera, pero ya en ese contexto de crisis mundial. Así es que nos están haciendo señas, Rudy y Adelaida. El tiempo pasa. Pero si tú, en la semana que viene, cuando yo venga a dirigir el programa, por Ramón Elías no te voy a hacer señas, no te apures. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Reseñas. Rudy González, Adelaida Martínez y un servidor, Rafael Núñez, nos despedimos en esta entrega de Reseñas.